Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez con Arnau. En el día de hoy os traigo algo nuevo, algo fresco, algo diferente, y es que voy a estar analizando una partida de dos grandes maestros, mi partida favorita seguramente. Bueno, con piezas blancas, Anatoly Karpov, creo que todos le conocemos, no sé cuántas veces campeón del mundo, de 1975 a 1992, uno de los mejores jugadores de la historia, conocido por su buen juego posicional, y con piezas negras Wolfgang Unziker, un gran maestro alemán, que en su momento fue campeón del mundo de ajedrez para aficionados. No sé si hoy en día sigue existiendo ese título, pero en aquella época se ve que era un torneo bastante importante que existía. Karpov abre el juego con E4. Cuando Karpov era joven, esta parte es de 1974, cuando Karpov tenía 22 años de la Olimpiada, acostumbraba a jugar el peón de rey. Luego Karpov se pasó al peón de dama, pero bueno, en esta época todavía era común verle abrir con E4. Entonces, tras E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Llegamos a la todopoderosa apertura española. Y las negras, aquí su respuesta principal es A6 y es la que hizo Wolfgang Unziker. Tras alfil A4, caballo C6, enroque corto. Aquí es importante que sepáis que este peón se puede comer, pero no se puede mantener, porque tras D4, bueno, si D5, por ejemplo, aquí caballo por E5 y las negras tienen problemas bastante grandes. Si peón por, simplemente torre 1 y las negras tienen problemas bastante grandes. Por ejemplo, tras D5 hay una línea aquí muy común, un final, donde las negras juegan con alfil D6, y hay caballo por C6, alfil por H2, rey H1, dama H4. Y bueno, aquí es importante que sepáis que las negras tienen las blancas tienen este maravilloso recurso y el final es ventaja clara blanca. Entonces, el peón se puede comer pero no se puede sostener. El mejor intento que tienen las negras aquí es tras D4 jugar con B5, pero tras alfil B3, D5, simplemente D por E5. Cualquier otra jugada, como hemos visto, pondría este caballo en serios problemas. Por ejemplo, alfil E7 permite D por E5 ya recuperando, pero si intentas comerte el peón, llegamos más o menos por transposición a lo mismo de antes. Y si por el contrario tratas de defenderlo, pues simplemente D por E5. Y hay nuevamente temas tácticos, ya que si peón por, simplemente alfil D5, ataco los dos caballos y voy a ganar. Entonces, tras enroque corto, la respuesta principal es alfil E7. Y aquí, tras torre 1, ahora sí defendiendo el peón. B5, alfil B3, D6. Hoy en día es un poco más común enroque corto, con la idea de que tras T3 existe la jugada D5, un sacrificio de peón muy común, llamado gambito Marshall. Pero bueno, en aquella época todavía apenas se conocía, entonces D6. C3. ¿Por qué C3 ahora? Porque si yo hago una jugada normal, no sé, voy a poner H3 con la idea de evitar alfil G4, pues ahora hay caballo 5 cazando este alfil. Entonces C3 ya no solo es que le da la retirada a nuestro alfil, sino que también permite jugar con D4. Aquí las negras jugaron con enroque corto y tras H3 nuevamente evitando alfil G4, las negras jugaron con caballo 5. Esta es conocida como la variante Chigorin. Aquí hay muchas opciones con negras. Las negras pueden jugar alfil B7, la variante Zaitsev. Pueden jugar torre E8, que generalmente suele transponer también a una variante Zaitsev. Pueden jugar caballo 5, la Chigorin, que la acabamos de ver. Pueden jugar caballo D7, que si no me equivoco esto se llama la variante Karpov. Pueden jugar a 5, que no me acuerdo cómo se llama, pero también es interesante. Pueden jugar alfil E6, pueden jugar alfil D7 incluso. Hay mil opciones, pero caballo 5 en aquella época era la principal. Tras alfil C2, la idea de esta variante es jugar con C5. Aquí las blancas deben de jugar rápido con D4 porque si no las negras van a jugar con C4, reubicar este caballo vía B7 y C5 y luego este alfil ya verán qué hacer con él. Entonces tras D4, dama C7. Hoy en día se considera que peón por y peón por sea la mejor opción con un sistema con un peón aislado, pero con mucho contrajuego dinámico, con un alfil de 7, torre de C8 y tal, pero en aquella época la teoría de aperturas no estaba tan avanzada. ¿Por qué se considera esto? Pues porque tras dama C7 se ha encontrado que D5 le da una ligera ventaja a las blancas. No obstante, lo dicho, esto en aquella época no se conocía, y tras dama C7, Karpov simplemente jugó con caballo BD2. Ahora, aquí nuevamente es importante comer en D4. No obstante, por algún motivo, Wolfgang Unziker decidió no hacerlo, porque esto en aquella época ya se conocía. Aquí alfil B7 es un poco floja porque hay D5, pero las negras pueden simplemente jugar con caballo C6, reubicando este caballo. Y ahora el tema es que contra D5 hay ideas de caballo B4, y este alfil es una habilidad táctica.
No obstante, aquí Wolfgang Unziker jugó con caballo C6, que en aquella época era una jugada un poco común, pero que hoy en día está refutada. ¿Por qué? Porque las blancas tienen D5. Ahora, quiero que entendáis que el verdadero problema de las negras en esta estructura, en la española, y el motivo por el que durante tanto tiempo se ha considerado una manera muy buena de jugar con blancas es que este caballo es muy malo. Este caballo es muy malo. El peón en C3 lo abanica completamente. No puede ir ni a D4 ni a B4. Y el alfil en E7 le quita su casilla. Entonces, este caballo es malo y generalmente se buscan planes para reubicarlo. Acabamos de ver el plan con caballo A5, que generalmente la idea es jugar con C5 y o caballo C6 o C4, caballo B7, caballo C5, pero también hay ideas como por ejemplo caballo B8, la variante Breyer, que es muy común hoy en día, de hecho es la más común si no me equivoco, y la idea es reubicar el caballo vía D7. También la idea que no os lo he mencionado antes, pero debería, de torre 8, es que tras alfil F8 el caballo va a utilizar la casilla E7 para redirigirse hacia G6. Entonces, este caballo es un problema muy importante. Y este va a ser un tema crucial en esta partida, porque tras alfil C2, C5, D4, dama C7, caballo BD2, caballo C6, D5 y este caballo no tiene una buena casilla. Aquí Wolfgang Unziker decidió retirar la D8, probablemente la mejor opción, no obstante, lo dicho, el caballo tiene problemas. Aquí el único plan activo que se me ocurre con negras es jugar con algo estilo caballo E8, F5 y tratar de reubicar este caballo vía F7. No obstante, parece bastante complicado. También una idea puede ser jugar con C5 y luego caballo B7, caballo C5. Entonces aquí Karpov hacia 4, aprovechando que aquí hay un punto de ruptura muy importante. Cuando haces B5 en la española generalmente creas algunas debilidades. Entonces aquí las negras nunca quieren comer porque esto arruinaría su estructura, dejando un peón aislado en A6. Pero también tienen una decisión difícil, porque aquí si las blancas no hacen nada, pues te voy a comer y te voy a ganar un peón, porque no puedes recapturar. Entonces aquí las blancas decidieron hacer torre B8, defendiendo el peón de B5. Y aquí viene la que seguramente sea mi jugada favorita de la partida. Dudo que sea la mejor. No es la más famosa tampoco, pero tras A por B, A por B, B4 esta jugada me encanta. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de B4? Bueno, ¿cuál es el problema de esta posición? El caballo de D8. Es el mayor problema que tienen las negras. ¿Cómo quieres reubicar el caballo de D8? Pues como este plan parece muy lento y tampoco parece que el caballo haga mucho ahí, el modo aquí de reubicar el caballo es jugando con C4, caballo B7 y caballo C5. No obstante, una vez hago B4, esta idea ya no es posible, ¿vale? Porque ahora si haces C5, pues C4, perdón, simplemente he cubierto la casilla de C5. Unziker jugó con caballo B7, esperando, intuyo, que Karpov jugara B por C5 y le arreglara el caballo. No obstante, aquí Karpov tenía la idea de simplemente hacer caballo C1. Esto es una maniobra muy temática en la española, y es que este caballo en D2 no pinta mucho. Entonces, generalmente lo que quieres hacer es llevarlo a C1, y desde ahí ya decides si llevarlo a G3, donde puede buscar casillas como C5, o si llevarlo a E3, donde también puede buscar casillas como F5 y sirve como soporte un poco del centro. También hoy en día hay variantes un poco más atrevidas, donde este caballo va a B3 para tratar de provocar un C4, porque esto realmente se considera que muchas veces debilita, ¿no? Porque si no puedes poner el caballo en C5, C4 realmente es una jugada debilitante, entonces caballo B3 también es una idea hoy en día. Pero bueno, caballo C1, un plan muy clásico. Aquí las negras deciden hacer alfil D7, desarrollando la última pieza que falta. El problema es que es un desarrollo defectuoso, como hemos visto, porque este caballo no pinta nada. Este alfil es malo, pero este alfil también lo es, entonces eso da un poco igual. Este alfil es malo, pero este alfil también lo es, porque la posición es cerrada. Entonces, realmente aquí lo importante son los caballos. Y si os fijáis, Karpov tiene un caballo en F1 que es bueno, aunque pueda no pareceroslo, va a ir a G3 y va a ser bueno. Y el caballo en F3, que aunque también, de nuevo, pueda no parecerlo, no es mala pieza. Hay planes de caballo de 2, caballo B3, caballo 5, o simplemente mantener el caballo aquí durante un buen rato y ya luego decidir qué hacer con él. Por ejemplo, también hay ideas de caballo H2, caballo G4. Entonces aquí Karpov decidió hacer alfil E3. Está a tan solo 2 jugadas de completar el desarrollo, aunque aquí el desarrollo no es muy importante porque es una posición cerrada. Ahora, aquí un Zicker hace la jugada lógica, la jugada buena y la jugada correcta, que es torre a 8. G6 también es una idea interesante, buscando ideas de caballo, buscando este plan. Pero torre a8 simplemente es la que tiene más sentido. Y aquí Karpov va con una idea muy interesante. Primero juega dama d2. ¿Por qué?
porque simplemente conecto las torres, finalizo mi desarrollo, nunca quieres comer en A8 porque me otorgas el control de la columna. Y esto es una ventaja muy clara, muy clásica con blancas. Entonces aquí tienes que hacer una jugada de espera, por ejemplo torre FC8, que es la que hizo un Zicker. Y aquí ¿cuál era la idea de Karpov? Alfil de 3. Jugada muy profunda. ¿Qué sucede? Aquí lo que sucede es que si las negras no hacen nada, simplemente el alfil ha mejorado y aquí la idea va a ser hacer caballo G3 y hacer caballo F5 o simplemente mantenerte flexible. Y luego este alfil puede ir a E2 y el peón de B5 es una debilidad a largo plazo. Una debilidad a largo plazo y en un futuro lo podrás atacar montando una batería con dama de 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué deciden hacer las negras? G6, una jugada, lo dicho, lógica, buscando ideas de, por ejemplo, alfil F8, alfil G7 y tratar de tirar el peón de F5. Pero tras caballo G3, aquí ya definitivamente las negras hacen alfil F8, pero tras torre A2 las negras no tienen plan, entonces ¿qué deciden hacer aquí? C4. ¿Y cuál era la idea de Karpov contra C4? La idea de Karpov contra C4 era hacer alfil B1, perdón. Alfil B1 es una jugada mala, objetivamente. Cuesta entender un poco el porqué, pero es por el mismo plan que antes. Aquí la idea es caballo E8. Y el alfil en B1 está un poco peor de lo que estaría, por ejemplo, en E2. ¿Por qué el alfil en E2 estaría mejor? Simplemente porque es una pieza más flexible. El alfil aquí tiene algunas perspectivas de... tiene algunas perspectivas de apuntar al flanco de rey. Y simplemente, aparte de que está más flexible, también le deja la primera fila para la torre. Entonces, alfil B1 la podríamos catalogar como la única imprecisión que hizo Karpov en esta partida. Seguramente las negras deberían haber aprovechado ahora para hacer torre por A2, porque ya no solo es que el plan de caballo H es bueno, sino que también el plan de torre por A2. Porque ahora, tras torre por A2, las negras van a conseguir llevar la otra torre a A8, ¿no? Por ejemplo, si dama por A2, ahora torre A8 no es posible, evidentemente, pero sí que es posible hacer, por ejemplo, caballo E8 y luego jugar con F5, o también es posible hacer caballo D8 y luego jugar con caballo C6 y buscar un cambio de damas, ya que los finales, por norma general, se deberían de poder aguantar. No obstante, un Zicker decidió jugar con dama de 8. Y aquí os dejo que penséis un poco porque esta es seguramente la jugada más famosa de la carrera de Karpov y una de sus mejores. Y bueno, espero que hayáis intentado adivinar qué juego aquí. Y es que esto no es nada táctico, no es nada especial, es alfil A7. Una jugada súper profunda y que tiene una idea espectacular. Y es que, ¿cuál es la idea de alfil A7? Estoy bloqueando la columna A para poder permitir luego que pasen mis piezas con alfil C2 y torre A1. Este es otro de los motivos por los que era mejor retirar el alfil simplemente a E2, porque la torre podría pasar directa. Entonces, tras alfil A7 ya no solo es eso, ya no solo es que me vaya a ganar el poder de la columna, sino que es que tus piezas están aún más encajonadas que antes, porque una casilla que antes podías llegar a buscar como es B8, que te podía llegar a servir en algunas maniobras, ahora ya no la tienes. Entonces, tras alfil A7 las negras ya tienen problemas bastante grandes. La máquina todavía aguanta esto, pero humanamente las negras están asfixiadas. Entonces aquí las negras decidieron hacer caballo E8, un poco tarde la verdad, con esta idea de jugar con F5. Aunque ahora el problema es que está muy bien cubierto. También otra idea de caballo E8 es reubicar este caballo vía C7 y en algún futuro intentar buscar algún plan que le dé coherencia a esta maniobra o intentar algún caballo G7. Realmente es más que nada una jugada de espera porque las negras no tienen una jugada que mejore su posición. Entonces, aquí Karpov decide hacer alfil C2, simplemente habilita torre A1. Y quiero que veáis cómo las negras no tienen ningún tipo de plan aquí. Es que, ¿qué jugada haces con negras? ¿Qué jugada haces? A mí el único plan que se me ocurre es dama C7, caballo D8 para intentar luchar contra este alfil. Pero aún así, las blancas tienen una ventaja muy sólida, muy clásica. Entonces, tras caballo C7, simplemente torre E A1 y las blancas se han apoderado de la columna. Ahora, por ejemplo, maniobras estilo en algún momento hacer alfil E3 son bastante interesantes. Aunque de momento pues fallarían porque se podrían cambiar torres y jugar torre A8. Pero
Ya las blancas tienen el control de la columna. Y ahora Karpov, tras dama 7, empieza a aplicar una regla muy importante en el ajedrez de élite, bueno, en realidad a cualquier nivel, que es el principio de la segunda debilidad o la segunda fortaleza. Las blancas ya tienen una fortaleza muy importante aquí, que es la columna A. Entonces las blancas ya dominan el flanco de dama. ¿Qué más pueden intentar dominar las blancas? El flanco de rey. Entonces Karpov ahora, que ya tiene bajo control el flanco de dama, trata de crear alguna debilidad o simplemente de expandirse por el flanco de rey para así que sea más difícil defenderse. Entonces Karpov aquí decide hacer alfil b1, un poco una jugada de espera, pero que realmente también tienen su utilidad, porque permite en algún futuro, por ejemplo, jugar con ideas de dama c2 o simplemente que la dama y la torre estén defendidas entre sí. Un Zicker sin mucho que hacer decide hacer alfil e8. Yo aquí, si os soy sincero, ignoraría la evaluación del módulo, porque el módulo solo da 0,90, pero en la práctica, ¿cómo juegas aquí con negros? Es que parece imposible. Entonces aquí Karpov decide hacer caballo e2. La idea de caballo e2 es que puedes buscar maniobras estilo rey h1, estilo rey h1, caballo g1, caballo g5, caballo c3, por ejemplo, por poner un ejemplo. Había otra maniobra de caballo un poco mejor, que era caballo h2 buscando caballo g4. Aquí intuyo que h5 podría ser lo único que le podría llegar a molestar a Karpov, pero lo cierto es que las negras solo se han debilitado. Entonces, tras caballo e2, caballo d8, al fin un Zicker hace esta jugada. El problema es que ahora no es buen momento. ¿Por qué? Porque has puesto el alfil en e8. Entonces, una vez has puesto el alfil en e8, tras caballo d8, no puedes llevar este caballo aquí. Y ahora es cuando Karpov empieza a abrir el segundo frente, empieza a jugar por el flanco de rey con caballo h2. La idea siendo jugar con caballo g5. Este caballo, por cierto, también puede volver a g3, porque realmente hacer caballo e2 no es una pérdida de tiempo en vista de que las negras no tienen jugada útil. Entonces, tras alfil g7, tratando de reubicar un poco, Karpov hace f4, abriendo el flanco de rey, como os he dicho antes. Ahora, el módulo sugiere por F, que sí, que seguramente sea la jugada correcta, pero no tiene mucho sentido abrir la posición cuando no tienes espacio, porque si abres la posición cuando no tienes espacio, lo que sucede es que tus piezas son inferiores, y cuando tus piezas son inferiores suele empezar a aparecer la táctica. Entonces aquí simplemente caballo por F4, y nuevamente no parece nada claro lo que van a hacer las negras. Tal vez caballo de 7, alfil de 7, buscando caballo de 8, caballo F6, pero simplemente una idea, por ejemplo, como torre A5, tocando este peón debería ser suficiente para garantizar una muy buena ventaja, o simplemente jugar por el flanco de rey con un caballo f3 y en algún momento soñar con jugar con e5. O buscar ideas de alfil b6, aprovechando ahora que la columna está más débil, ya que la dama se ha retirado de la última fila. Entonces, tras f4, un Zicker decide hacer f6, y aquí Karpov decide hacer f5, nuevamente muy buena jugada. Y es que, si bien es cierto que en una posición abierta hay muchas posibilidades de que aparezca la táctica, en una posición cerrada, y sobre todo conforme las blancas vayan ganando más espacio, las piezas negras van a estar más restringidas. Entonces, tras f5, aquí las negras están en una encrucijada. Por ejemplo, si haces g5, que es lo que sucedió en partida, te estás quedando sin espacio. Ya está bastante sin espacio, pues ahora todavía más. Aquí aparentemente lo más correcto era hacer caballo f7, soñando con ideas de caballo g5 tal vez, o simplemente esperando. Pero aquí caballo g4 debería garantizar una ventaja muy cómoda. Si peón por, simplemente peón por. Y por mucho que tengas un pasado, lo voy a bloquear rápidamente con caballo g3, caballo e4, y esta es asfixial. Entonces, tras f4, f6, f5, un Zicker se equivocó y hizo g5. Ahora ya parece que las blancas están completamente ganadas. Karpov aquí decide hacer una jugada brillante, que es alfil c2. Nuevamente me parece una auténtica bestialidad de jugada, una obra de arte. ¿Cuál es la idea de alfil c2? ¿Qué casilla se ha debilitado tras g5? h5, ¿verdad? ¿Cómo hago que el alfil empiece a controlar esa casilla con alfil c2? La idea es tan simple, pero tan efectiva y al mismo tiempo tan sofisticada. Karpov va a jugar con el alfil de 1, Karpov va a jugar con caballo g3. Las casillas blancas van a empezar a ser brutalmente débiles.
Un Zicker decide hacer alfil F7. Un Zicker no tiene plan, no tiene jugada. No hay forma de hacer una jugada que mejore tu posición con negras. Caballo G3. Simplemente preparando alfil D1 y caballo H5. Alfil B7 por parte de un Zicker buscando, no sé, buscando simplemente mover una pieza porque está en Zugwan. No tiene una jugada útil, no tiene una jugada legal. Alfil D1. Karpov empieza a ocupar H5. H6. Alfil H5. Jugada muy buena. Muy buena. ¿Por qué? Porque realmente a Karpov no le molesta cambiar una pieza. Es cierto que normalmente se dice eso de que en posiciones cerradas, o bueno, mejor dicho, en posiciones con ventaja de espacio no conviene cambiar piezas. Pero en este caso sí, porque este alfil es de las pocas piezas que puede llegar a tener algo de movilidad. En cambio, si os fijáis, el alfil de G7 choca con toda su estructura. H6, G5, F6, E5, D6. Todos son peones en casillas negras. Entonces, tras dama E8, alfil por H5 nuevamente es una jugada que sí, la puedes pensar, pero es que tras caballo por H5 no se ve que van a hacer las negras. Nuevamente están en Zugwang. Entonces, por eso esta partida me resulta tan bonita, porque las negras, a partir de la jugada 20, están en Zugwang, no tienen una jugada útil de mejora. Y aquí el plan de las blancas es simple. Voy a jugar con dama E2, voy a jugar con un caballo G5 y voy a empezar a entrar por el flanco rey, tal vez incluso con ideas de H4. O también hay otras ideas un poco más agresivas de jugar con torre A3 y dama 2 y jugar por la columna. Entonces el plan es muy sencillo. Entonces tras dama E8, Karpov, en lugar de comer directamente, que es una jugada también bastante útil, dice, mira, ¿para qué voy a comer cuando puedes comerme tú? Y juega dama D1. Y por favor, mirad esta posición. Mirad esto. ¿Dónde se puede mover el caballo de C7? No puede ir a 6, no puede ir a E8, no puede ir a E6. ¿Dónde se puede mover esta torre? A D8 donde no hace nada. Ya está. ¿Dónde se puede mover esta torre? A ningún sitio. ¿Dónde se puede mover este caballo? A ningún sitio. ¿Dónde se puede mover este caballo? A ningún sitio. ¿Dónde se puede mover este alfil? A ningún sitio. ¿Dónde se puede mover este alfil? Solo a F8 y a H8 donde no hace nada. Y este rey a H7. Y esta dama no tiene tampoco mucha movilidad porque de ella depende este alfil. Entonces, las negras están completamente subordinadas ante la magnífica posición de Karpov, ante el juego de Karpov. Por cierto, esta partida hizo que Karpov se ganara el apellido de la Boa Constrictor. Para el que no lo sepa, la Boa Constrictor es un tipo de serpiente conocida por así decirlo, sofocar. No voy a decir una palabra más grave que todos sabemos cuál es, para que YouTube no haga sus cosas, por sofocar a sus presas. Entonces, tras dama de 1, caballo de 8, parece ser que es la única jugada que pueden hacer las negras, ¿verdad? Y aquí simplemente Karpov dice, oye, torre a 3, ¿para qué? Para llevar la torre a 2, la dama a 1. O simplemente para mantenerte un poco flexible, porque abres la puerta a este plan, pero de momento no defines ni la dama ni el caballo de H2, te esperas acontecimientos, porque realmente es que las negras no se pueden mover. Rey F8, torre a 2. No hay que tener prisa. De nuevo, no hay que tener prisa porque de nuevo las negras no se pueden mover. Esta partida me recuerda mucho a una de Capablanca que es muy similar y que tal vez también os traiga al canal. Rey G8. Por favor, fijaos en esto. Rey F8, Rey G8. No va a ser el único tiempo en el que hagamos esto. Tras caballo G4, aprovechando que si alfil por hay caballo por, y si dama por caballo por F6. Tras caballo G4, las negras deciden que no tienen nada mejor hacer que mover de nuevo el rey a F8. Por cierto, ¿cuál es la idea de caballo G4? No solo es que presiones E6, es que tienes ahora la idea de hacer caballo E3. Y desde E3 tienes ideas de, por ejemplo, cambiar, llevar un caballo H5 y el otro caballo que lo apoye desde G3. Entonces, caballo E3 por parte de Karpov. Rey G8. Las negras no tienen plan. Alfil por F7. Karpov finalmente decide cambiar los alfiles. Caballo por F7. Comer de dama no parece muy útil. Parece incluso peor, porque ahora dama H5 y al final está totalmente perdido. No hay ninguna oportunidad siquiera de rasgar algo por aquí. Las blancas van a jugar con, por ejemplo, el alfil B6 y ya está. Así de sencillo. Entonces, caballo por F7. Y ahora simplemente dama H5, ocupando esta casilla. Y ahora de repente se abre otra posibilidad. Ahora se abre la posibilidad de caballo G4, buscando temas de caballo por H6.
caballo de 8. Si os fijáis, el caballo ha ido a F7 y luego ha vuelto a D8 porque un Zicker no tiene jugada. Y ahora, otra jugada bonita, otra jugada de clase. Dama G6. Y Wolfgang Unzicker abandona la partida tras rey F8 y caballo H5. El motivo, muy sencillo, ya no solo es que no te puedas mover, es que el pase de la dama hacia la casilla de G6, dejando libre H5 para el caballo, hace que dama por G7 sea una amenaza letal. Y os preguntaréis, ¿y qué sucede si, por ejemplo, dama E7? Bueno, es tan sencillo como caballo G4 y ahora el peón de H6 va a caer. Entonces, en vista de esto, Unzicker decide abandonar. Evidentemente, contra dama por, peón por, esto sería incluso más fatal porque un caballo se va a situar en F5 y el otro caballo seguramente se vaya a situar o en H5 o en F5 después de que este caballo vaya a E7. Por ejemplo, aquí vamos a imaginar alfil F8, que veo que es la que da el módulo, pero que realmente no tiene sentido como ninguna jugada aquí. Pues simplemente caballo F5. La idea de alfil F8 es evitar caballo 7, pero ahora hay debilidades en H6. Entonces, esta posición es muy dominante. Y aquí no hay jugada con negros. Por ejemplo, tras caballo B7, simplemente caballo H5, tocando F6, y el peón va a caer. Porque cualquier intento de defenderlo, viene caballo 7. Entonces, espero que se os haya contagiado un poco esta pasión por el juego posicional. Espero que hayáis aprendido esta partida de, de esta obra de arte. Y de la que para mí es, desde luego, una de las mejores partidas de la historia. Y si hablamos de juego posicional, de partidas estratégicas, la mejor. Es que no se me ocurre algo que esté a este nivel. Entonces, dejadme saber en comentarios si queréis que analice alguna otra partida magistral, alguna otra partida de élite. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo vídeo de Ajedrez con Arnau. Adiós.